Hola a todos, parece muy bien, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a estar trabajando con lo que es Oyama y Docker. Básicamente vamos a poner lo que son modelos de Oyama a disposición a través de un framework que se llama FastAPI. Bien, hemos estado haciendo algunos videos previamente en el cual hemos utilizado Oyama en el computador local y también hemos utilizado una interfaz que se llama Oyama Web UI. Sin embargo, no habíamos hecho un ejemplo de cómo poder hacer un deploy en una máquina con lo que es Oyama. Y bueno, ese es el objetivo principal de este video. En el repositorio van a encontrar una subcarpeta que se llama Docker Oyama Docker, y ahí debajo en el enlace lo van a poder ver. Vamos a estar trabajando principalmente con la versión 4 y luego voy a mostrar otras posibilidades que nosotros tenemos de forma muy breve. Básicamente la versión 4 lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener básicamente un Dockerfile que va a construir una máquina de Ubuntu, y esa máquina de Ubuntu va a tener ahí Python, va a tener algunas dependencias que vamos a instalar. También va a instalar Oyama dentro de esa máquina. Y además vamos a crear un entorno virtual. Ese entorno virtual vamos a instalarle estas dependencias: FastAPI, Ubicorn y Request, porque las necesitamos para poder crear el endpoint en FastAPI. Luego vamos a crear un directorio base que se llama app. Y sobre ese directorio base vamos a copiar todo lo que tengamos. Vamos a exponer dos puertos dentro de lo que es el contenedor: el 11434, que es donde va a estar viviendo Llama, y el 8000, que es donde va a estar viviendo, en este caso, FastAPI, ¿no? Vamos a mirar un poquito qué hace esta parte. Em, para ello simplemente vamos a ejecutar los pasos y luego les voy mostrando un poquito qué hace cada cosa. Entonces, si nos paramos en la carpeta donde estamos ahora, que se llama versión 4, ahí dentro vamos a tener estos archivos: el que se llama app.py, el Dockerfile y los pasos.md. Bueno, lo primero que vamos a hacer es levantar una imagen. Esa imagen, bueno, se va a llamar Oyama FastAPI y básicamente va a utilizar este Dockerfile como referencia, ¿no? Entonces, si nosotros ejecutamos esto, bueno, ahí va a comenzar el proceso de cargar la imagen previa, ¿cierto? Y bueno, probablemente si es la primera vez que lo corren, se va a demorar algunos segundos o minutos mientras hace la instalación de las dependencias, mientras instala Oyama y bueno, hace todo lo demás. Esto todavía no se va a ejecutar directamente porque cuando nosotros ejecutemos el container, ahí sí viene este bash, que lo que va a hacer es básicamente preparar Oyama, luego traerse el modelo que necesitemos y bueno, posteriormente a eso va a desplegar la aplicación en el puerto 8000. Bien. Bueno, después de eso, el siguiente paso pues simplemente sería ejecutar este contenedor. Entonces podemos irnos aquí. Y ahí lo que va a pasar es lo siguiente. Estamos diciendo que en este puerto va a estar viviendo el contenedor, o llama FastAPI, ¿no? Es uno de los puertos. ¿Ya? Cuando hay más de un puerto en un contenedor, uno simplemente los expone con este tag. Entonces el 11434 es donde va a estar viviendo Oyama. Y el 80000 es donde va a estar viviendo FastAPI, ¿no? Entonces ahí automáticamente ya va a comenzar a hacer el proceso del run que está en el archivo del bash, ¿no? Si se dan cuenta por acá, lo que hace es ir preparando lo que es la estructura de Oyama y luego ya hizo el proceso de tanto descargar, bueno, en este caso está descargando Phi, ¿no? Eso lo pueden ver porque aquí está descargando el modelo y está descargando el manifest. Y básicamente ese modelo es el Microsoft Pi, que pesa 1.6 GB. Entonces, después de que eso ya esté, va a comenzar a exponer la aplicación, que en este caso está en FastAPI, ¿no? Fíjense que ahí ya termina el manifest. Debería traer otros archivos de configuración. Ahí los está trayendo, el tokenizer, los encoders. No debe empezar mucho y ahí está. Posteriormente dice que ya terminó, todo en orden, y luego el puerto 8000 va a desplegar la aplicación de FastAPI, ¿no? Y esa aplicación de FastAPI va a tener lo siguiente. Vamos a mirarlo. Tenemos acá adentro un método get, que es uno bien sencillo. Entonces, ya como está funcionando, nosotros podríamos ir y mirar si efectivamente lo está haciendo. Vámonos acá al 8000. Fíjense que dice ya, bienvenido a la API de Oyama. Y ahora aquí, listo, podemos ver que hay un método get. Lo podemos probar. Ahí está, funciona. Y tenemos un método generate, que es el post, que es el que vamos a explicar.
Entonces, el método generate es un post donde vamos a tener una función asíncrona donde necesitamos un argumento que va a ser un prompt, que es un string, y ese prompt va a estar entrando a lo que es el puerto donde va a estar viviendo llama y donde va a estar viviendo el modelo, obviamente. Y aquí vamos a estar mandando el payload. Estos son todos los argumentos que uno puede configurar, eso lo hemos visto en videos anteriores. Por ejemplo, el modelo tiene que ser phi porque es el modelo que hemos descargado dentro del Dockerfile. Si tú quieres trabajar con varios modelos y quieres utilizar aquí como argumento otro modelo que no sea este por default, pues simplemente aquí cuando hagas el proceso de descarga, pues simplemente en vez de solamente traerte pi, te puedes traer también llama 2, llama 3 o el que tú quieras, o yema o el que quieras. En este caso, como solo descargué phi dentro del container, pues solamente puedo utilizar phi. El prompt es el argumento que va a pasar como el payload. Y todo lo que está acá son simplemente argumentos. El string false es para que no esté generando así de forma en tiempo real, sino que lo haga en batch y me devuelva el resultado final. Y todo lo demás, estos son algunos parámetros respecto a lo que es la configuración del modelo: temperatura, cantidad de tokens, probabilidad de que me salgan los tokens más frecuentes o no, entre otras cosas, ¿no? Esto es un header para que entre y saque el response, y al final va a ser un intento de ir hacia la URL que yo he definido, que es la API llama dentro del container, me va a devolver el resultado y si no, una excepción. Posteriormente simplemente aquí exponemos el puerto y listo. Entonces ahora ya podemos probar nuestro método generate. Si se dan cuenta acá, yo puedo comenzar a decirle hello, how are you. Y bueno, obviamente va a ser un poquito lento porque estamos dentro de una máquina. Esa máquina no le he instalado ninguna dependencia de NVIDIA, ¿no? Pero fíjense que aquí ya me está respondiendo, ¿cierto? Y yo puedo ver que si yo abro un PowerShell, em, van a darse cuenta que yo no tengo Oyama todavía corriendo. Bueno, no tengo ese modelo formalmente. Entonces, está haciéndolo bien y está funcionando a través del container. Le puedes hacer cualquier otro tipo de preguntas y ahí básicamente van a tener una respuesta. Lo interesante de este response es que va a devolver todo, tanto el modelo, cuando se creó. En este caso no ejecutó nada, pero bueno, vamos a ver qué devuelve ahora. Ahí está pensando, viene una salida y listo. Este es, por ejemplo, la respuesta. Aquí es básicamente si se terminó o no, por qué se terminó, el contexto. Esto es básicamente los tokens, lo mismo que está acá, pero a través de números. Y por acá, bueno, cuánto se demoró y bueno, cuestiones de ese estilo, ¿no? Eso sería un poquito el funcionamiento general de lo que es FastAPI con Docker y Oyama. Si le vuelven a hacer la misma pregunta, probablemente no va a responder exactamente lo mismo. Fíjense que acá dice otra cosa. Y tú también puedes ver los logs por acá, cuando estás mirando lo que es el contenedor. Fíjense que aquí han ocurrido varias cosas, ¿no? Cada vez que yo he llamado han sido unos 200 y aquí han salido las respuestas, ¿no? Eso sería básicamente cómo poder utilizar entonces Oyama a través de Docker. Nosotros también tenemos otras versiones de cómo poder trabajar con Oyama. Yo por acá dejé otra versión, que es la versión 1, que creo que vale la pena que la podamos mirar. Y ya con eso creo que queda claro. Entonces, simplemente vamos a parar esto y vamos a crear otro ejemplo, ¿no? En ese ejemplo, la versión 1 es algo bien sencillo. Básicamente aquí la diferencia es que no vamos a estar utilizando directamente lo que es una interfaz formalmente, sino que al final vamos a tener el modelo local y luego vamos a tener un Swagger que va a combinar Oyama con una interfaz gráfica, ¿no? Que en este caso va a ser Streamlit. Como para que se entienda, aquí es un ejemplo, ¿no? Esta es otra forma de hacerlo. Tienes una ventana donde el usuario entra, va a interactuar a través de esta interfaz que va a estar proporcionada por Python y Streamlit en este puerto 8501, y luego en este otro puerto, el 11434, vas a tener a Oyama, y en Oyama obviamente vas a tener todo lo que es un modelo base, y ese modelo va a estar en una carpeta dentro de tu computadora. Pero todo esto lo va a estar moviendo Docker, ¿no? Entonces, para poder hacer eso, entonces vamos primero vamos a cerrar esto. Vamos a irnos hacia la versión anterior, que es la 4, y vamos a, si el modelo todavía está
Si el contenedor está abierto, vamos a pararlo porque no queremos que esté expuesto. Entonces vamos a hacer un docker stop de este container. Luego le vamos a hacer un RM porque ya ese container en teoría no nos interesa. Entonces, ¿por qué? Porque va a estar con los puertos estos expuestos, entonces nos va a hacer ruido. Vamos a borrar esto. Ya no debería aparecer nada. Ya, y ahora en las imágenes, si queremos, borramos esta imagen. Y listo. Ya no deberíamos tener ni imágenes ni contenedores expuestos sobre los puertos. Listo, ahora nos podemos ir a la versión 1. Y ahí, bueno, vamos a tener distintas cosas, ¿no? Pero vamos a seguir los pasos para que se entienda un poco. Simplemente vamos a levantar la imagen. Ahí vamos a tener un archivo Docker, que si lo miran es básicamente este. Ahí tienes una descarga de Python, una imagen base, estás definiendo una carpeta que se va a llamar app. Ahí vas a copiar requirements y app.py, vas a instalar unas dependencias y luego vas a poner un puerto que es el 85C1 para que viva Streamlit y ya, ese es simplemente lo que hace eso. Entonces esto no debería demorarse mucho. Si nos vamos acá y ejecutamos esto, ya ahí tiene lo que es la imagen. Posteriormente, ahora lo que tenemos que hacer es mirar si tenemos la imagen esta, obviamente, ahí ya está creada, David Oyama. Y bueno, yo creé también un archivo Docker Compose que lo que va a hacer es poner los dos microservicios. Cuando yo los quiera levantar al tiempo, pues lo voy a poder hacer. Entonces va a haber uno que se va a encargar del contenedor de Oyama. Esta va a ser la imagen, así se va a llamar. Va a tener un volumen donde va a estar viviendo el modelo que yo quiera descargar. Eso va a estar en este puerto y bueno, Streamlit va a tener también un nombre y va a tener un puerto donde yo quiera trabajar. Si yo quiero levantar esto, pues simplemente lo único que tengo que hacer es darle Docker Compose Up. Entonces me vengo acá, Docker Compose Up, y ahí en teoría debería estar comenzando a traerse los dos microservicios y ponerlos a funcionar, ¿no? Ahí está trayendo las capas, está haciendo todo el proceso y ese es el siguiente paso. Ya posteriormente a eso, nosotros vamos a tener a Oyama en el localhost viviendo en el 11.434, pero obviamente recuerden que ese es un Oyama que no está en mi computadora, yo no lo tengo ahora abierto, Oyama, ¿no? Entonces, ahí está funcionando. Entonces, si yo vengo acá y me vengo a esta URL, ahí dentro debería estar viviendo Oyama, está funcionando bien. Y además, si yo después quiero descargar un modelo para que se ejecute dentro de eso y que ese modelo viva en mi máquina local y que a partir de eso comience todo el proceso que está explicado en la imagen de acá, pues eso lo voy a poder hacer, ¿no? O sea, al final, si yo vengo acá y quiero que mi modelo viva acá, en mi host local, entonces lo único que tengo que hacer es venir y primero, si quiero ver los containers, bueno, claramente puedo dar así, ¿no? Y ahí veo que hay un contenedor que se llama David Oyama. Y hay otro también que va a tener lo que es Oyama Oyama, que es donde está viviendo la estructura del modelo. Ahora, si yo quiero entrar a ese contenedor y hacer lo que yo quiero, entonces me va a tocar venir aquí y darle Docker Execute en modo interactivo, el nombre del contenedor y luego ahí va a comenzar el proceso de descarga, ¿no? En este caso no se llama Oyama Container, sino que tiene otro nombre. Claro, tiene este nombre que se llama Oyama Container versión 1, Oyama Container 1. Y bueno, ahí en teoría va a comenzar a descargar lo que es la estructura del modelo. Ese modelo pues va a ser este que hemos dicho, se llama Phi. Y bueno, posteriormente a eso nosotros vamos a poder entrar a Streamlit. De hecho, aquí va a estar viviendo la aplicación de Streamlit. Y ahí, bueno, si uno quiere hacer una pregunta y ver cómo anda la cosa, lo va a poder hacer, ¿ok? Pero básicamente esa es la otra opción. Si quieres que tu modelo viva en forma local, también lo puedes hacer. Sin embargo, lo más conveniente es tener esta estructura de
de poder tenerlo agnóstico y con un microservicio aparte. En esta versión 4, que fue la primera que vimos, no tenemos todavía dependencias de NVIDIA. Si nosotros queremos hacer eso, tenemos que dentro del Dockerfile incorporar la instalación de las dependencias de NVIDIA si es que la máquina va a tener ese tipo de capabilities. Pero bueno, eso es básicamente un poco la idea. Aquí después, si quieren hacer alguna pregunta, lo van a poder hacer. Y bueno, eso va a ser un poquito la idea detrás de esto, ¿no? Ahí, por ejemplo, me está respondiendo, ¿no? Entonces digo, what you can do y bueno, cualquier cosa. Pero esto está bajo la filosofía, recuerden, de esta estructura de sistema, ¿no? Que es distinta a la que vimos al principio. ¿Ok? Y bueno, nada. Eso sería un poco la idea detrás de este video. Espero que haya sido claro y nos veríamos en un próximo video. Que esté muy bien.